En los vídeos en los comentarios, mejor dicho, del último vídeo que colgué sobre el desafío a Ford a que me contestara sobre una situación que me había pasado con el freno de mano de la Ford Ranger Wildtrak para poder salir del monte, una automática, freno de mano eléctrico. Todavía no me han contestado, no pierdo la esperanza. Alguno de vosotros en los comentarios sí me ha puesto unas indicaciones de cómo salir. Voy a esperar, como le dije, como creo que le contesté a él a su comentario. Quiero esperar un poco a ver si la Ford responde. Me consta, me han dicho que sí se ha elevado a la Ford esa pregunta, entonces esperaremos. Todavía no he obtenido respuesta. ¿Mantengo la esperanza? Pues no puedo mantener la esperanza porque no tenía ninguna esperanza de que me contestaran. Si no, evidentemente mantendría la esperanza. Pero, bueno, vamos a darle una oportunidad a la utopía a ver si nos responde. No es eso el vídeo lo que os quería comentar hoy en el vídeo. Hoy lo que os quería comentar en el vídeo era sobre la electrónica. En base a los comentarios que habéis hecho, alguno de vosotros decía que la electrónica, la putada de los coches todoterreno hoy en día es la electrónica. Y que más vale un coche 100% analógico, tipitín, tapatal, ¿no? A lo cual de principios, de salida, estoy de acuerdo. Pero a la vez no quiero yo estar de acuerdo. ¿A dónde quiero ir a parar? Yo creo que la electrónica, como todo en esta vida, tiene que ayudar. El avance tiene que notarse y tiene que incorporarse a los coches. ¿Cuándo es la electrónica mala? Es la electrónica invasiva. La electrónica que te quita libertad de elección, de opciones. Es la electrónica que toma decisiones por ti mismo en base a las pajas mentales que se ha hecho un ingeniero diseñando en un ordenador. Un ingeniero que ha pisado el monte tanto como yo un laboratorio de ingeniería. Nada. Ese es el problema. Entiendo que los diseñadores de coches deberían ser aficionados a los coches. Hace años creo que, por ejemplo, no sé si tiene mucho que ver, pero en el fondo sí, no sé si fue un presidente de Land Rover que decía que los comerciales de Land Rover tenían que ser entusiastas de Land Rover, porque si no, no se podía vender un Land Rover, un todoterreno, un Land Rover con las características de Land Rover si uno no era entusiasta de Land Rover. No es como un vendedor de lavadores, un vendedor de Biblias que te vende cualquier cosa. Bien, pues un ingeniero de coches normales no puede ser un ingeniero que diseñe 4x4. ¿Puede diseñar 4x4? Sí, pero tiene que tener un mínimo de experiencia en los problemas que tienen los 4x4. Aquí voy a hacer una salvedad por ignorancia y por esperanza. La salvedad la voy a dejar en el Ineos Grenadier. Creo que sí es un coche que está diseñado, pero por ingenieros, pero pensado, made for purpose, hechos para un efecto, para un fin. Entiendo que el Ineos sí tiene que estar bien pensado. Me gustaría confirmarlo, ratificarlo y ponerlo a prueba. Pero por lo que estoy viendo yo, retomando el tema de la electrónica, el resto de coches no. La Ford, hoy por hoy, no está preparada. Porque si estuviera preparada, está muy mal explicada esa preparación. Primero, porque no la he encontrado. Sigo queriendo estar convencido de que sí hay previsto un mecanismo de urgencia o de salvaguarda de situaciones como la que a mí me pasaron. Creo que sí. Espero que sí. La Ford, porque también quiero matizar una de las palabras que yo dije. Dije que no lo consideraba un coche para 4x4. Sí es, y es una maravilla, tiene sus cosas, es un coche muy potente, muy fuerte, me encanta. Pero claro, si me da la sensación de inseguridad en el sentido de que si me quedo tirada en el monte en determinadas circunstancias, no voy a poder salir sin cargarme el coche. Pues esto apuro me da. Yo luego ya veríamos quién es el responsable, ¿eh? Ya lo veríamos. Pero eso sería después y en peleas. Yo, como siempre, como yo no ejerzo, pero soy abogado y sí ejercí en algún momento, y como suelo pensar que el mejor pleito es el que no se tiene, es el que se evita a tiempo. Para eso sirve
un buen abogado para evitarte pleitos, no para tener pleitos y ganarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no me quiero meter a reclamar nada. ¿A mí la Ford me gusta? Sí. ¿Me gusta el coche? Sí. ¿Me encanta el coche? Bueno, me gusta, me sirve, todo. Pero no me puede dejar tirado. Yo tengo que confiar en el coche. ¿Que me deje tirado por un fallo mecánico? Sí, pero que me dé alternativas para salir, para remolcarlo. Con todo esto, si la electrónica suma, hay un montón de situaciones, por ejemplo, yo mismo en la Land Rover o en este mismo, el control de descensos, y hay un montón de historias de electrónica que sirven. Sí, es verdad que yo considero que han venido a solucionar unos problemas que no existían, ¿no? Porque, por ejemplo, los bloqueos manuales que quitas y pones tú funcionan perfectamente. Yo cuando los he usado no he tenido ningún problema. Cualquier otro sistema de control de tracción para el monte, de distribución de energías, de frenar, no frenar, de tal, bien. Yo siempre que he usado los Discovery 3 no los he usado. El control de descensos. Alguna vez que lo he usado me parecía que iba muy lento, que no controlaba. Daba la sensación de que iba tirando de frenos cada 2x3. No me ha gustado y he considerado que un coche manual es más fácil de manejar. Con todo esto, entiendo que para alguien que empieza todas esas asistencias son muy buenas y le vienen muy bien. Contrastado estas ideas con otras personas les da una sensación de seguridad. Por eso la electrónica por sí misma no la considero un error en los coches 4x4. La electrónica invasiva, vamos a decir, la electrónica que te quita libertad, que no te permite optar, que no te da opciones de configuración. Yo, por ejemplo, en este coche, tengo el perro, perdón, a Coran, que ya sabéis por dónde anda, que cada vez que me bajo le tengo que quitar el sensor interno de la alarma, porque si no, o sea, quitar manualmente, porque si no, le dejo a Coran en el coche y salta la alarma. ¿Y por qué lo tengo que hacer cada vez? ¿Por qué no lo puedo configurar yo en el ordenador para que no salte nunca? Por ejemplo, control de tracción, control de mantenimiento de carril. 3/4 de lo mismo, lo tengo que desconectar cada vez que me monto. No me ha salvado de nada. Me ha pegado unos sustos de espanto y una vez casi me llevo a un ciclista por delante. ¿Por qué? Porque el coche decidió que era preferible investir al ciclista que salirme del carril cuando no venía nadie. Vale. Eso es a lo que yo voy. La electrónica, sí, rotundamente sí. La electrónica invasiva, la electrónica que nos quita libertad, la electrónica que está por encima de las decisiones humanas, no. No y no. Ese es mi problema, no la electrónica en sí misma. Di que la electrónica es una fuente de muchos más problemas mecánicos, eso estoy de acuerdo. Bien, habría que mirarlo en su momento, la vejez, la antigüedad, también hay que mirar muchas cosas. Pero la electrónica por sí misma no es negativa, es positiva. Dame opciones, dame alternativas, dame posibilidades de decisión. A eso me refiero. Entonces, me gustaría de todas formas, como estoy convencido de que el problema que tuve con la Ford Ranger, de modo seguridad y demás, es achacable a otros muchos coches, a todos los coches que tienen un componente electrónico, el mismo Discovery 3 o el Discovery 4 se ponían en modo de seguridad y se quedaban abajo, limitaba la velocidad a 30 km/h, lo cual ya suponía un problema, pero daba unas alternativas para salir remolcados. Entonces, yo aquí me falla, no tengo un modo road que elimine un montón de cosas. Entonces, la electrónica, sí. Electrónica invasiva, no. Electrónica configurable, sí, por supuesto. Todas las ayudas que haya a la conducción, al 4x4, para no quedarte embarrado, para no sé qué, para no sé cuántos, me parecen bien. Para todos los coches. Alguien me dijo que los coches hoy en día están pensados para la gente que no sabe conducir. 4x4 estoy pensando, ¿eh? Para que tomen decisiones por la gente. Bien, me parece muy bien. Pero no tomes decisiones por todo el mundo. Déjame que yo te configure. Yo veo un coche con unas pantallas impresionantes, con un sistema de software al parecer súper completo y me quita libertad. La informática no puede ir avanzando para quitar libertad al ser humano. La digitalización no puede ser una excusa para quitar libertad. Y hoy por hoy, cuando hablan de digitalización, están hablando de
coartar la libertad, de tomar decisiones por la gente. Es ahí cuando la digitalización y la electrónica es mala, es nefasta. Bueno, a lo dicho, sí a la electrónica, a una electrónica no invasiva, y os mantendré al corriente si recibo alguna respuesta de Ford. Me gustaría poder hacer un simulacro con la respuesta que nos den y poder hacer un vídeo. Lo veo complicado, pero si puedo lo voy a intentar. Venga, estamos.